Bueno, la porción de esta semana se llama Vayalej, significa y fue. Y es un solo capítulo que se leía hoy en esta semana, el capítulo de Deuteronomio, capítulo 31 del 1 al 30. Y vamos a ir desglosándolo un poquitito, porque son 30 versículos, pero tienen una profundidad hermosa. Y yo la titulé como en la angustia viene tu fortaleza. En la angustia viene tu fortaleza. Y muchas veces cuando pasamos por angustia decimos que no vamos a fortalecer si lo que menos estamos es fortalecidos, estamos deshechos, ¿no? Cuando estamos pasando por angustias y preocupaciones, lo que menos pensamos es que no estamos siendo fuertes. Pero, para introducción, hoy mi esposo estaba hablando un poquito, recordando que estuvimos festejando la fiesta, ¿no? de la fiesta de trompetas, Yom Teruah, ¿no? Donde recordamos, oímos el sonido del shofar y esperábamos el verdadero sonido del shofar que iban a venir de los cielos, ¿no? Esperamos la venida de nuestro amado Yeshua, que venga a establecer su reino aquí en la tierra, pero no vino. Elizabeth durante todo ese día preguntaba, ¿y cuándo va a venir? ¿Y cuándo va a venir Yeshua? ¿Y por qué no viene? ¿Y por qué no vino? Cuando ya le dijimos que no iba a venir, ¿no? Pero eso está bueno para que tengamos esa necesidad y ese anhelo de que Él venga, de que su reino se establezca, porque cuando Él venga, que es el Rey de justicia, el Rey de reyes, todas las cosas que están pasando, ¿no? Muchas veces quizás en un pensamiento egoísta decimos, no, que no venga todavía, porque todavía no me casé, porque todavía no tuve hijos, o porque todavía no conseguí la casa que quería, ¿no? Y hay mucha gente que piensa así, ¿no? Incluso gente cristiana, porque no vamos a decir la gente del mundo no lo va a estar esperando. La gente cristiana, no, pero yo todavía no me casé. Señor, todavía no vengas, que todavía quiero cumplir mi sueño, ¿no? Y somos egoístas si pensamos así, porque en otros países, en el oriente, o no tan el oriente aquí, hay mucha gente, muchas mujeres que están siendo violadas, asesinadas, maltratadas, niños que están siendo víctimas de abuso sexual, ¿no? Gente que se está muriendo por la drogadicción, por el alcoholismo, y nosotros decimos, no, todavía no vengas que todavía no cumplí mis sueños. Estamos siendo egoístas con esas personas que están sufriendo, y muchas de esas personas que están sufriendo quizás son creyentes, que están en una cama de hospital, quién sabe por qué, el propósito de Dios, porque a veces decimos, están en una cama de hospital, Dios no tiene el control, Dios lo abandonó. ¿Y quién somos nosotros para juzgar la obra de Dios y lo que Dios puede hacer? Mucha gente está luchando y Dios quizás le está dando la última oportunidad a esas personas que están enfermas en una cama de hospital para que se arrepientan. Y Él dice que Él tarda en su venida porque tiene misericordia, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la vida eterna. Amén. Entonces, como decía mi esposo, pero voy a repetir para obviamente que no escucharon aquí en Facebook y en YouTube, que la siguiente fiesta teníamos la fiesta primero la de Yom Teruah, el primer día del séptimo mes, y a los 10 días tenemos la fiesta de Yom Kippur, el día de expiación, el día de ayuno solemne, ¿sí? El día donde recordamos que Él va a hacer un juicio, ¿no? Y a los 15 días de ese día, a los 10 días tenemos Yom Kippur, y a los 15 días de este mes tenemos las fiestas de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, ¿sí? Y vamos a ir más adelante, vamos a ver de qué se trata esta fiesta de los tabernáculos, ¿no? Como dije, en tu angustia viene tu fortaleza. Vamos a ver que después de una angustia, o dentro de esa angustia, de esa preocupación, va a venir nuestra fortaleza, va a venir nuestra bendición. Amén. Entonces, para los que no conocen, eso está en Levíticos capítulo 23, versículo 24, nos habla del día de expiación. Y en el Levíticos 23, versículo 34, nos habla de la fiesta de tabernáculos. Entonces, vamos a comenzar con esta porción en Deuteronomio capítulo 31. ¿Y por qué digo que en nuestra angustia va a venir nuestra fortaleza? Y vamos a ver qué estaba pasando en este momento. Dice Deuteronomio 31, versículo 1. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: este día soy de 120 años, no puedo salir más ni entrar. Además de esto, Yahweh me ha dicho: no pasarás este Jordán. Yahweh tu Dios, Él pasará delante de ti y destruirá a estas naciones delante de ti y las heredará. Josué será el que pasará delante de ti, como Yahweh lo había dicho.
y hará Yahweh con ellos como hizo con Sehón y Og, rey de los amorreos, con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Yahweh delante de vosotros, y haréis con ellos conforme todo lo que os ha mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Yahweh tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Vamos a leer hasta ahí. Acá nos dice que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Moisés ya estaba viejito y ya estaba pronto a morir, ¿no? Y el que iba a quedar de encargado iba a ser Josué. Josué, su nombre en hebreo es Yehoshua, ¿sí? Que significa salvación. Entonces acá le dice, esforzaos y cobrad ánimo. O sea, Dios le estaba diciendo al pueblo, mire, su líder va a morir. Aquel que los sacó de la tierra de Egipto, que los ayudó, que iba delante de ustedes, obviamente que con la mano del Señor, ¿no? Con la fuerza del Señor, ya no va a estar más con ustedes. Y ahora va a quedar Josué. Imagínense ese momento de tristeza para el pueblo de Israel, que su líder no va a entrar a la tierra prometida, que ya no iba a estar más con ellos. ¿Cuántos de ustedes han tenido buenos pastores, ¿no? que han querido mucho y han fallecido, o han conocido gente de Dios, gente no precisamente gente líder, vamos a decir, pero gente temerosa de Dios, que está pronta a morir o falleció, y ustedes dicen, como este siervo de Dios no va a haber, como este siervo, ¿no? Esa angustia. Imagínense que el pueblo de Dios se encontraba en medio de la angustia, porque su líder no iba a estar más, ya no iba a estar, y ahora en su lugar iba a estar Josué, que si ustedes se acuerdan, Josué se llamaba Oseas, y Dios le cambió el nombre por Josué, Yehoshua, que significa salvación. Entonces Dios le dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Yahweh, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Muchas veces nos ponemos los ojos en nuestros líderes, y ahora no está más Él. ¿Quién nos va a guiar? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y dice, versículo 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Yahweh, sus padres, que les daría, y tú se las harás heredar. Yahweh va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Pongámonos nosotros en el lugar de Josué, ¿no? Josué y Caleb eran unos de los que sí pudieron entrar a la tierra prometida, de aquella generación que cuando hicieron la expiación, vamos a decir, el reconocimiento, de la tierra prometida, dice que solo Josué y Caleb dieron las buenas nuevas, ¿no? Y los demás 10 espías dicen que no, aquella tierra traga a sus moradores, no vamos a poder porque son gigantes. Y Josué dijo, y Caleb no, ¿cómo que no? Si Dios está con nosotros. Vamos a ir a poseer esa tierra. Fueron los únicos que creyeron, porque Dios ya le había dado la tierra. Dios le dijo, esa tierra ya es de ustedes. Solo lo único que tenían que hacer era ir y poseerla, porque Dios iba a ir quitando a sus enemigos. Y fueron los únicos 2 que pudieron entrar en la tierra prometida, ni siquiera Moisés, ¿sí? Entonces, imagínense que Josué, la responsabilidad que tenía Josué, que iba a cargar en sus hombros, conociendo cómo era el pueblo, de rebelde, de depresivo, vamos a decir, ¿no? Que en la primera de que venía alguien y decía, no, mirá que allá las uvas son así y los gigantes son así y nos van a destruir. En la primera ya se olvidan que Dios le dijo, yo voy a estar con ustedes, no los dejaré, no los desampararé, ¿no? Imagínense en esa responsabilidad que tenía Moisés de cargar, que ahora él iba a ser el líder. Y si nosotros nos ponemos en su lugar de ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces Dios nos da una responsabilidad? Como hijos de Dios, como discípulos, ni siquiera como pastores ni como líderes, como discípulos. Dios nos enseñó su palabra, nos enseñó que a través de Yeshua tenemos la salvación, nos enseñó sus mandamientos. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? ¿Escondemos los talentos como el joven? ¿Se acuerdan? Que había uno que le había dado 5, a otro le había dado 2, a otro le había, ¿no? Y dice que el que le había dado 1 lo escondió por miedo. No, porque yo sé que mi patrón
me va a cobrar, entonces mejor lo escondo y está, porque si hago mal el negocio, ¿no? Ni siquiera arriesgó. Y los otros no, los otros lo multiplicaron. Nosotros, como discípulos de Dios, tenemos esa responsabilidad, que lo que nos da el Señor también tenemos que dar a los demás. Y muchas veces, como dice nuestro maestro, hay muchos improvisados que hacen videos, y nosotros quizás en algún tiempo fuimos algunos improvisados. Hicimos videos compartiendo la palabra y que quizás nos equivocamos, pero con el anhelo de compartir, decir, mirá lo que sabemos. Es como que algo brota de nosotros, decir, pero tu problema no se compara con lo que te puede esperar si estás lejos de Dios, con una eternidad lejos de Él. Tu problema, tu angustia no se compara a nada. Entonces ese anhelo, esa responsabilidad que tenemos nosotros de compartir, ¿no? Ese, no sé si llamarlo así, pentecostal vamos a decir, ese fuego que nos nace decir, pero estás mal, mirá que van a venir cosas peores. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos esa responsabilidad? ¿Y cuántos de nosotros nos hemos sentido como Josué? Porque por algo Dios le decía, no te intimides, no tengas miedo, no te desanimes. Cuando vengan las personas, nuestros familiares, tenemos el caso de acá, de una persona, ¿no? Que una de las hijas no la deja venir. No porque vos sos mormona, vos sos católica, o testigo de Jehová, no sé qué era. No, vos tenés que ir allá y no la dejan venir, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros vamos a ser perseguidos por lo que compartimos? Vamos a ser despreciados. ¿Por qué? ¿Por qué celebramos el Shabbat? ¿Y por qué tiene tzitzit? ¿Por qué tiene esos flecos, Emiliano? No, eso para los judíos. Y muchas veces nos van a mirar como bicho raro. ¿Por qué? Porque creemos y nos van a decir que somos unos locos. Ah, viven en la ley. La ley era para antes, eso era para los judíos. Ahora vivimos en la gracia. La gracia siempre existió. Desde Génesis existió. Fíjese que David pecó. Se acostó con una mujer que no era su esposa. Y Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque él se arrepintió. ¿Existía la gracia o no hay? Existía la gracia. Dios tuvo gracia sobre él. Dios tuvo favor sobre él. Dios tuvo misericordia. No porque vino Jesús y ahora estamos en la gracia. Bueno, ahora podemos hacer lo que se nos antoje. Puede ser la ventana que está fresquita ahí. Corren. Ah, se abrió. No, nos van a mirar nos van a mirar y nos van a perseguir. Y quizás vosotros decimos, bueno, para aquellos tiempos, Josué se iba a enfrentar con naciones quizás mucho más poderosas en números que ellos. Pero ellos tenían el Dios que los creó. El Dios que sabe todas las estrategias de guerra, vamos a decir, ¿no? Y Dios decía, no te desanimes, cobren ánimo, porque yo estaré contigo. Yo los defenderé. Amén. Entonces muchas veces nosotros vamos a ser perseguidos por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por incluso gente creyente. Vamos a ser perseguidos. Aquellos son unos apóstatas. Aquellos son judaizantes, que judaizan. Hace poquitos días hice un video tocando el shofar y para muchos, para muchos tocar el shofar es cosa de hombres. Y yo sabía que algún comentario iba a haber. Y me puse para que no se me vea el cabello y no se me, porque tenía un vestidito de manga cortita y yo sé que hay muchas mujeres y hay muchos hombres que no les gusta que se vean las mangas, no se vean los brazos. Entonces me puse, hasta acá me puse como un accesorio, ¿no? Ni siquiera era un manto de oración ni nada, y salieron a criticar. ¿Qué pasa? La gente siempre nos va a criticar. Si usas la pollera muy larga, porque la usas muy larga. Si la usas muy corta, porque la usas muy corta. Si te pones un pañuelo en la cabeza, porque lo pones. Nunca vamos a dejar conforme a la gente, porque todos pensamos diferente. Y esas cosas nos alejan de Dios, no nos une. Entonces, imagínense que Josué y que nosotros, hoy para nosotros, es muy difícil establecer o tomar posesión, como ellos iban a tomar posesión de Canaán, nosotros tomar posesión de esta ciudad. ¿Y cómo? Porque hay muchas iglesias, hay muchas religiones, muchas denominaciones, ¿sí? Entonces para nosotros, o como para Josué y para el pueblo de Israel, decía, ¿cómo vamos a tomar posesión de la ciudad de Salto? Acá se conoce como esta ciudad que las iglesias están divididas, que la unión de pastores en realidad no son unión de nada, porque se pelean a ver quién tiene más autoridad y quién no, y que la cobertura, y se olvidan de la cobertura de Dios. ¿Cómo hacemos nosotros, que somos 5 gatos locos, vamos a decir, tomar posesión? Pero a veces nosotros vemos
con nuestros ojos. Y podemos fijarnos que no es solamente en esto. Y nos gozamos y nos alegramos cada día que la gente nos manda mensajes y nos dice, queremos aprender, queremos entrar en la voluntad. Nos dimos cuenta que donde estábamos era cosa light, necesitamos algo más, queremos aprender de la fiesta. Escuché hablar del día de reposo, escuché hablar de las fiestas. Y nosotros decimos, miren, le mandamos esto, estudien esto, y si ustedes están de acuerdo con la doctrina, con los mandamientos, a lo que nos basamos nosotros, vengan y aprendan. Nosotros lo que siempre recomendamos es, hoy en día existe las redes sociales, el YouTube, y muchos predican como nosotros, y muchos abrevan de nosotros y después de otro, y después de otro, y después de otro, y se nos hace, y lo que nosotros recomendamos es que se fijen en uno, pero que tengamos el Espíritu Santo, porque quizás nosotros nos podemos equivocar, Dios quiera que no nos estemos equivocando, y que andemos en lo recto, ¿no? Pero como hombres no podemos equivocar. Pero ustedes tienen algo seguro que se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo va a guiar conforme a su voluntad y conforme a los deseos de nuestro corazón. Porque muchas veces nuestro deseo de nuestro corazón es la apariencia. El otro día hablamos con mi esposo acerca de que la gente nos ve a nosotros y en el movimiento de raíces hebreas de la fe, vamos a decir, no nos ven con el talit, no nos ven con cosas judías, y dicen, no, pero esto no me parece, yo voy a ir más para los judíos, ¿no? Y se van con la apariencia, o me voy con aquel pastor que anda de traje, corbata y con la Biblia bajo el brazo y todo, ¿no? Y quizás mucha gente va a ser llevada por esos lados. ¿Por qué? Porque su corazón está mirando esas cosas, su corazón no está mirando la palabra, y uno dice, sí, pero yo quiero aprender de la palabra. A veces corregimos a las personas que nos dicen, nos piden consejo. Mire, hermano, esto dice la palabra, esto y esto. No, pero yo voy a hacer tal cosa. Y bueno, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Y es como nos decía nuestro maestro, Dios está separando las aguas. Dios está separando el trigo de la cizaña. Y usted no se preocupe si acá vienen 2 o 3. Le puedo asegurar que mucha gente está aprendiendo junto con nosotros en Italia, en Venezuela, en Cuba. Y ellos están en Colombia y tienen su grupo de familia. Y ellos son discípulos, no discípulos de nosotros, discípulos del Señor. Porque todos estamos aprendiendo. Y así vamos a ir, ellos enseñan a otros, a un familiar, a algún vecino. Imagínense si estuviéramos todos juntos. No seríamos 5, no seríamos 6. Seríamos un montón. Entonces acá el Señor nos está enseñando, nos dice, esfuérzate y anímate. Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Yahweh a sus padres que le daría, y tú se las harás heredar. Yahweh va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No te intimides. No te intimides si hay un montón de iglesias, y esas montón de iglesias que hay están llenas de gente. No te intimides por el número, porque como dije, Josué quizás veía el número de Israel y veía a las otras naciones que se unían con otras naciones para derribar a Israel. ¿Y quién vencía? Si ustedes recuerdan la historia de Abraham cuando fue a rescatar a Lot, ¿no? Dice que eran un montón, eran 2 reinos o 5 reinos que se habían juntado y habían llevado cautivo a Lot, si no me equivoco. Y dice que con 300 hombres Abraham pudo derrotar. Imagínense, con 300 más de nosotros, en cada parte del mundo, del país, que esté aprendiendo acerca del Shabbat, acerca que el Shabbat nos hace bien porque es para el hombre, es para descansar durante la semana, el trabajo que tenemos, acerca de sus fiestas, que son sombras proféticas de lo que van a venir. Las primeras 4 fiestas son las cosas que ya pasaron, pero aún así las seguimos recordando, y las 4 siguientes son las que van a suceder, su venida, el juicio, ¿no? El día que haya cielo y tierra nueva. Todas esas fiestas nos enseñan. Nosotros aquí estamos en la tierra para ensayarlas, para conocer de su palabra. Amén. Entonces sigamos leyendo. Y el Señor entonces, en medio de esa angustia, de esa preocupación del pueblo, bueno, ahora mi líder va a morir. Imagínense también cuando Yeshua murió. Los discípulos, Pedro, Señor, yo soy capaz de dar mi vida. Señor, yo te voy a defender. Y lo primero que hizo Pedro, que fue, lo negó 3 veces. ¿No?
Entonces, imagínense en ese momento que su líder ya no iba a estar más. Pero nunca Dios nos deja solo. Así cuando Moisés murió, quedó Josué. Así cuando murió Yeshua, quedó el Espíritu Santo. Yeshua nunca nos va a dejar solo. Dios nunca nos va a dejar solo. Y dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Yahweh, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, a la fiesta de los tabernáculos. ¿Se acuerdan que el año de remisión era cuando las personas que eran siervas quedaban libres? ¿Sí? Ellos tenían una deuda y dice, bueno, Olga, yo no tengo como sustentar a mi hija Elizabeth, ¿no? Si Emiliano no está, me pongo a tu servicio, yo voy a ser tu ama de llave, vamos a decir, ¿no? Yo soy la que limpio, que cocino, ¿no? Al 7º año, Olga me tiene que dejar libre, ¿no? Y yo ya no soy más su sirviente. Así sucedía, ¿no? Porque a veces pensamos que la esclavitud, antes había esclavitud, no sé, no, era una forma de servicio, y también Olga me daría a mí un techo, un alimento, una casa. Así era antes, no era como los esclavos, los negros esclavos como vemos en las películas que eran golpeados, ¿no? No era ese tipo de esclavitud. Dice, cada 7 años en el año de remisión, en la fiesta de tabernáculos. Aquí está la fiesta que va a suceder dentro de unos días, ¿sí? El jueves al atardecer. Al viernes al atardecer es el día de Yom Kippur, el día de la expiación, y a los 5 días de ese día comienza la fiesta de tabernáculos o la fiesta de enramada, ¿sí? Después cuando podamos armar acá lo van a poder apreciar bien. Dice, cuando viniere todo Israel, versículo 11, a presentarse delante de Yahweh tu Dios en el lugar que Él escogió, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. ¿Sí? O sea, estaban los 10 mandamientos que estaban dentro del arca y después estaban las instrucciones de Moisés que desglosaba, vamos a decir, los 10 mandamientos, ¿no? Que cuando nos da el mandamiento de la mujer, que se tiene que purificar a los 8 días de su menstruación, de los tzitzit, todos los mandamientos que conocemos un montón, ¿no? Dice que en ese día, que la fiesta de tabernáculos dura 7 días, ¿sí? No sé cómo lo hacían, realmente escapa de mi conocimiento, si leían simplemente los 10 mandamientos en esos 7 días, o si leían, no sé, porque es bastante leer la ley, vamos a decir, durante esos 7 días. La verdad que eso escapa de mi conocimiento. Pero sí, lo que hace hincapié es, dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros, que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Yahweh vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ellos. Esta es una fiesta que podemos invitar a un vecino, a un creyente. ¿Para qué? Para que oigan los mandamientos. Para que algunos pueden decir, bueno, pero yo sé que hay que guardar los mandamientos. Pero si les decís, por ejemplo, a un evangélico pentecostal, le decís del Shabbat, y ellos no lo saben. Mucha gente como que pasa, yo sinceramente nunca había oído. Desde niña que voy a la iglesia, nunca había oído del día de reposo. Como que se había cegado o se había nublado esa parte cuando lo leía. Pero alguien una vez me dijo del día de reposo, que fue mi esposo, ¿no? Que él también estaba investigando. Le dio la curiosidad y empezamos a investigar, ¿no? Y entonces acá dice, para que oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro Dios y cuiden de cumplir todas estas palabras de la ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan, ¿no? ¿Y qué pasa? Que hay mucha gente que desconoce esto, desconoce de las fiestas. Entonces ese día es un buen momento para compartir de los mandamientos. Ese día podríamos hacer que cada uno comparta un mandamiento que le gusta. Puede una reflexión, compartir en esos 7 días en las enramadas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en ese día? Lo que hacemos es compartimos algo durante en esos 7 días, algo para compartir, para comer, para también la palabra de Dios, obviamente. Pero nos quedamos cortos si solo hacemos eso, ¿no? ¿Por qué Dios mandaba hacer chozas? Por 7 días ellos tenían que ir a Jerusalén, ¿no? Varones
y mujeres, extranjeros, todos aquellos que creían en Yeshua, y aprovechaban de hablar abiertamente de la ley de Dios, de sus mandamientos. Ese día ellos iban a recordar que ellos estuvieron en el desierto y que ellos vivían en cabañitas, en chozas, en carpita, vamos a decirle, ¿no? Ellos vivieron 40 años en el desierto y también recuerdan que Dios habitaba en medio de ellos y que Dios era el que proveía en ese desierto, ¿no? Y nosotros no podemos imaginar que en este desierto puede ser una angustia. Entonces también nos enseña que en el desierto Dios habita con nosotros, amén. Que salgamos de la comodidad, porque lo que hacemos es sentarnos en el suelo, ¿no? Salir de esa comodidad que podemos tener en nuestras casas, esa estructura, sino que podamos pensar de que Él es nuestros tabernáculos. Y vamos a ver por qué digo que Él es nuestro tabernáculo, porque dice en Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, Yeshua se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta palabra y habitó en griego es skeneo, que significa extender tabernáculo, habitar o morada. Sí, pero me gusta dejarlo como extender su tabernáculo. Entonces nosotros lo leeríamos así. Y aquel verbo, Yeshua, hecho carne, extendió su tabernáculo entre nosotros. Fíjense en qué diferente sería así, ¿no? Aquel verbo, Yeshua, fue hecho carne y extendió su tabernáculo y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yeshua extendió su tabernáculo. Yeshua es nuestro tabernáculo. Así como en el desierto estaba el tabernáculo de reunión, donde estaba la presencia de Dios, así Yeshua mismo, Él vino, el verbo hecho carne, la palabra, la dabar, vino y habitó entre nosotros. Pero ahora vemos que también dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él vino a esta tierra, extendió su tabernáculo, nos mostró su gracia, su gloria. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo, que no solo habita como Yeshua, ¿no? Dice, habitó entre nosotros, sino que ahora su Espíritu habita en nosotros. Su tabernáculo está en nosotros, su Espíritu está en nosotros. ¿Y sabe qué sucedía en la fiesta de tabernáculos? Como dije, repito, eran 7 días. Dice que en el último día de esta fiesta, dice que se llamaba la fiesta de Osana Arabá, el gran día de salvación. Había una costumbre que en ese último día se hacían libaciones. ¿Saben lo que son las libaciones? Las libaciones son derramamiento de líquidos. Por ejemplo, puede ser de aceite, de vino o de agua. Cuando, por ejemplo, Jacob derramó aceite en una roca, ¿no? Ungió, eso era una libación. Lo que hacía el sacerdote, el sumo sacerdote, dice que él tomaba, durante esos 7 días, dice que lo hacían con vino, pero el último día, el 7º día, lo hacían con agua. Dice que el sumo sacerdote tomaba agua de un estanque llamado Siloé y dice que iba delante del tabernáculo, del templo, ya no era el tabernáculo, el templo de Dios, y dice que había un orificio donde vertía esa agua, y dice que los demás levitas recitaban Isaías capítulo 12, mientras el sumo sacerdote vertía esa agua. Dice que los levitas recitaban, sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Fuentes de la salvación en hebreo es Mimainé a Yeshua. Fíjense en lo que estoy diciendo, Mimainé a Yeshua. Y la gente decía, Osana, Osana, mientras ellos recitaban ese versículo de Isaías. La gente decía, Osana, Osana, significa sálvanos, salve, salve, ¿no? Entonces Yeshua
como él sabía lo que se hacía como costumbre de verter eso y leer ese versículo, Yeshua dijo en Juan 7:37, al verter ellos el agua, ¿no? Y decían, sálvanos, sálvanos. Juan 7:37 dice, viendo Yeshua, ¿no? Que era lo que hacían, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ellos estaban vertiendo el agua, ¿no? Y ellos decían, mi mainé a Yeshua, fuentes de salvación. Y Yeshua les dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo soy el agua. Lo que ustedes estaban haciendo proféticamente, inconscientemente, lo que hacían los sacerdotes, lo que estaban haciendo, Yeshua aprovechó esa situación, dice, esa agua de nada sirve porque yo soy el tabernáculo, yo soy el templo, yo voy a habitar en medio de ustedes y yo soy el agua. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Si ustedes tienen sed, esa necesidad que decís, yo quiero más de Dios. Hay algo más. Voy a las iglesias y siempre lo mismo, y siempre lo mismo. Y Dios te está diciendo, vengan a mí, beban, porque yo les voy a dar de esa agua. Y se van a sentir saciados, aunque tengan poco en sus casas. Aunque para el mundo, la sociedad diga, no tienen nada. Ustedes se van a sentir saciados, van a sentir esa paz que el mundo, ni las religiones, ni la iglesia, ni el pastor les va a dar. Yo les voy a dar de esa agua. Amén. Entonces, en ese día, Yeshua les dice, yo soy el tabernáculo, yo habito entre ustedes. Y en ese día lo que tenemos que hacer es recordar sus mandamientos. Es recordar que nosotros dependemos de Él. Recordar que su Espíritu Santo habita en nosotros, que nosotros somos su tabernáculo. Amén. Entonces, esta palabra nos alienta a eso, que aunque estemos en angustia, nuestra fortaleza va a venir. ¿Por qué? Porque vamos a seguir esperando al Señor y vamos quizás a seguir pasando angustia, pero sepamos que así como viene el día de Yom Kippur, ese día de expiación, ese día de angustia, va a venir en el día que dice que Él está preparando morada para nosotros con el Padre. Y va a llegar que el día de aflicción va a terminar y que Él va a morar con nosotros. Él ya tiene preparado cada uno una morada celestial. Amén. Entonces los animo que aunque estemos pasando por angustia, Yeshua nos dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Yahweh tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Aunque nos persigan, aunque nos ignoren, nos desprecien, Yahweh va con nosotros. Yahweh se manifestará, Rafá se manifestará, Jireh se manifestará. Él es nuestro proveedor, el Señor se manifestará, como cantábamos hoy. Amén. Entonces que esos momentos de angustia Dios nos va a sacar. En nuestra debilidad dice que no vamos a ser fuertes. En nuestras dolencias Dios nos va a enseñar a tener paciencia. En nuestras ansiedades vamos a tener ese ánimo que nos va a decir, yo estoy con ustedes, no tengan miedo. Aunque sus familiares los trate como locos, aunque sus vecinos los vean, aquellos locos ya están cantando de vuelta, ¿no? Pero Él va a estar con nosotros y nosotros vamos a ir tomando posesión. Luján va a ir tomando posesión del lugar donde ella está viviendo, con el Espíritu Santo. Y mucha gente puede ser sanada. Dios puede obrar de maneras que nosotros ni siquiera nos imaginamos. En los hospitales, cuando vayamos, Él se va a ir manifestando. Y nosotros somos los pequeños tabernáculos aquí en la tierra, que está lleno del Espíritu Santo y nos vamos a ir moviendo de acá a allá y en algún momento vamos a dar fruto. Amén. Así que los animo a que tengan ánimo y que sigan adelante. Amén. Que el Señor los bendiga y que esta palabra sea de bendición. Amén. Vamos a estar orando.